Buenas noches, hermanos. Es un gozo poder estar aquí con ustedes en esta tarde. Créanme, no es un cliché. En verdad es un gozo, considero un gozo el poder cantar con ustedes a nuestro Dios. Es un propósito por el cual estamos aquí, ¿no es cierto? Venimos a alabarla, así es que es un gran privilegio el poder acercarnos al Señor y el poder cantarle, el poder alabarle. Ese es un gran privilegio que también tenemos, hermanos. Así que considero un gozo y un privilegio el poder estar en nuestra iglesia enviadora y poder alabar a nuestro Dios. Por otro lado, también agradezco a Dios por la oportunidad que se me ha dado de poder compartir con ustedes la palabra de Dios, porque también ese es otro propósito, ¿no es cierto? Estamos aquí para poder estudiar las Escrituras, para poder aprender de ellas, y Dios ha dejado su palabra, hermanos, con ese propósito, ¿no? De que podamos conocerle, que podamos conocer su voluntad, y por eso nos reunimos cada semana, ¿no? A fin de conocer su voluntad y poder ser cada día más como nuestro Señor Jesucristo. Así es que considero un privilegio también el gozo la oportunidad que Dios me da de poder estar con ustedes y poder compartir su palabra en esta hora. Y también, hermanos, considero que los temas que se escogieron son temas sumamente importantes para nuestras vidas. Son temas útiles no solamente para nuestra vida, sino también para nuestra familia, para la iglesia, para alcanzar al mundo perdido. Creo que son temas sumamente importantes, ¿no es cierto? Necesitamos un avivamiento en nuestra relación con Dios. Necesitamos un avivamiento en nuestro hogar, en nuestra familia, un avivamiento en nuestro tiempo de devoción, por supuesto. Necesitamos un avivamiento también en ese deseo por alcanzar al mundo perdido, porque también es la gran comisión. Necesitamos un avivamiento en todas esas áreas, y considero que el tema de esta noche también es sumamente importante: avivamiento en nuestro ministerio, o avivamiento en nuestro servicio, ¿verdad? Y hermanos, créanme que cuando yo estaba estudiando este tema, Dios habló a mi corazón a través de su palabra, y en verdad se los digo, Dios es testigo que derramaba lágrimas en mi corazón por las cosas que están pasando en la iglesia y con los creyentes. Y mi deseo, hermanos, así como Dios tocó mi corazón, mi deseo es que también tú en esta noche, en esta tarde, seas tocado por la palabra de Dios y seas motivado también a tomar decisiones en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, en tu pasión por las almas. Abran por favor, hermanos, su Biblia en el libro del profeta Habacuc. Libro del profeta Habacuc. En su capítulo 3, por favor. Habacuc 3. Libro del profeta Habacuc, capítulo 3. En su versículo 2, y solamente veremos un extracto de la oración que hace Habacuc, donde reconoce la soberanía y reconoce el poder de Dios. Hay una oración preciosa de él, y solamente escogí ese versículo para poder introducirme al tema de esta noche. ¿Quieres leerlo, por favor, conmigo? Habacuc, capítulo 3, verso 2, fuerte. ¿Qué dice? Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. ¿Quieres leerlo conmigo una vez más, por favor? ¿Qué dice? Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Vamos a ver. Bendito Dios y Padre Celestial, venimos delante de ti en esta
tarde y noche, Señor, para pedirte y suplicarte, Señor, que tú hables a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Señor, tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Tú eres soberano, Señor, tú eres omnisciente y conoces absolutamente todas las cosas y conoces nuestra condición, Señor. Venimos delante de ti, Señor, para pedirte que hables a nuestro corazón, nos permitas tener un corazón sensible a tu voz y que podamos, Señor, salir de este lugar con nuevos propósitos, decisiones en nuestras vidas, Señor, que nos lleven a parecernos cada día más en nuestro Salvador. Te ruego, Señor, por mí, que tú solamente hables a través de mí, Señor, que yo solamente sea en esta hora un instrumento en tus manos, Señor, y que hables a lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. Desafíanos a través de tu palabra, Señor. Háblanos a través de ella, Señor. Danos ese corazón sensible a través de a las Escrituras, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Avivamiento en nuestro ministerio. Avivamiento en nuestro servicio. Hermanos, para poder tener un avivamiento en nuestros ministerios o para tener un avivamiento en nuestro servicio, considero que necesitamos saber tres cosas importantes. Necesitamos saber en primer lugar el significado real de avivamiento. En segundo lugar, necesitamos saber la importancia, o déjame decirlo así, de la gran necesidad que hay de un avivamiento. Y por último, necesitamos, para poder tener un avivamiento, necesitamos saber cómo tener esa actitud, o saber cómo tener ese avivamiento. Comencemos pues, hermanos, con el significado del avivamiento. Y estoy convencido, hermanos, que durante esta semana, durante estos 3 días, escuchamos quizá la definición de avivamiento. Y sin duda cada uno de los expositores, cada uno de los exponentes, quizás comenzamos nuestro tema con la definición y luego dimos la razón del por qué necesitamos el avivamiento. Y yo no quiero que estemos redundando en esto, sino quiero también dejarlo claro, hermanos, ¿verdad? ¿Qué es un avivamiento? Para después adentrarnos en el tema sobre avivamiento en el ministerio. ¿Qué es un avivamiento? Bueno, la palabra avivamiento, en términos simples, significa volver a encender la llama. Eso es lo que significa avivamiento, volver a encender la llama. Proviene de la palabra avivar o volver a dar vida, hacer que arda más el fuego, es lo que significa avivamiento. Proviene de la palabra griega ocupada aquí, anasuporazo, que tiene que ver con volver a encender o mantener plenamente encendida una llama. Cuando nosotros realizábamos los campamentos de niños y adolescentes cada año, dentro de las actividades que nosotros realizábamos es que en la noche, el primer día, realizábamos una fogata. Antes de la fogata, el hermano, ustedes lo conocerán algunos, el hermano Diego y su servidor, acomodábamos la madera y los palos que teníamos ahí y comenzábamos la primera vez lo intenté hacer yo y realmente no encendió mucho la llama, así que viendo el hermano Diego, viendo mi incapacidad, ¿verdad? Se acercó y comenzó a acomodar los troncos. Yo no sabía eso, pero también hay un chiste en acomodar los troncos para hacer una buena llama. Bueno, acomodan los troncos y comenzamos a tratar de encenderla. Trajimos un poco de gasolina, ¿verdad? Un iniciador de fuegos y la llama comenzó a crecer y de repente ya los palillos pequeños comenzaron a agarrar fuego y ya de repente el tronco de abajo ya estaba prendido y ya teníamos a los niños alrededor de la fogata y el fuego estaba grande, caliente. Y hacíamos una bonita actividad. De hecho, si los niños se acuerdan, los jóvenes ahora, asábamos bombones, cantábamos alrededor de la fogata, ¿verdad? Era algo sumamente bonito y especial. Pero a la mitad de la fogata, a mitad de la actividad, el fuego comenzaba
a apagarse. El fuego comenzaba a disminuir y dejaba de emitir ese calor. Así que había una gran necesidad, hermanos. La necesidad de volver a avivar ese fuego. Eso es avivamiento. Volver a encender. Volver a encender. En las Escrituras esta palabra se usa metafóricamente. En 2 Timoteo 1:6, donde ayer el pastor Juan, ayer lo dijo el pastor Juan, ahí en 2 Timoteo 1:6, donde Pablo le dice a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Avivar significa eso, volver a encender. Según el diccionario bíblico, avivar indica siempre volver a encender o mantener plenamente una llama. Escucha, volver a encender una llama que está amenazada de extinción. Es considerado como un fuego que pudiera quedar extinguido por nuestro propio descuido. Otra definición de avivamiento, y la encontré en una página igual, un diccionario. Un avivamiento cristiano, es un término teológico que se refiere a un despertar religioso en un determinado lugar o circunstancia. En esencia, para el creyente, el avivamiento es el proceso de restauración efectuado por Dios a través del Espíritu Santo, a fin de volver a un estado anterior donde el creyente vivía con un amor intenso por el Señor y por su obra. Eso es un avivamiento, hermanos. Para el creyente el avivamiento es un proceso de restauración espiritual efectuado por Dios con el propósito de volver a un estado anterior donde el creyente vivía con un amor intenso por el Señor y por su obra. Es volver a encender la llama, algo que se estaba apagando pero volvió otra vez a encenderse y a arder con la misma intensidad que lo hacía antes. Al observar el pasaje de Habacuc, hermanos, podemos ver al profeta que hace una oración y le pide a Dios algo en específico. Oh Jehová, dice, he oído tu palabra y temí. Y observa la petición: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. ¿Qué es lo que estaba pidiendo Habacuc, hermanos? Que volviera a avivar el corazón del pueblo. Déjame ponerte un ejemplo de lo que es avivamiento. ¿Te acuerdas del rey Josías? Aquel rey que comenzó su reinado a los 8 años de edad. En el tiempo de Josías encontramos un avivamiento, hermanos. Ahora, avivamiento se refiere a volver a dar vida a algo que se estaba extinguiendo, a dar energía. Es un deseo o una causa, en este caso volver a Dios. En el contexto de Josías podemos ver que el pueblo había dejado a Dios, ¿cierto? El pueblo se había hecho ídolos y adoraba ahora a ídolos. No solo eso, los reyes habían hecho constantemente lo malo delante de Dios. Pocos reyes hicieron lo recto delante de los ojos del Señor. Así que los reyes anteriores de Josías habían hecho lo malo, se habían hecho imágenes, las habían adorado, habían dejado a Dios, al Dios de sus padres, aquel Dios que los había sacado y llevado a esa tierra. Incluso, hermanos, se nos narra en el libro de Reyes que el libro de la ley, ¿dónde estaba? En el templo, todo empolvado. Cuando el sacerdote Hilcías se encuentra y hace el hallazgo del libro de la ley, lo manda por medio del escriba Safán y se lo da al rey Josías. Y el rey Josías comienza a escuchar la palabra de Dios. Eso se narra ahí en 2 de Reyes, capítulo 22. Lo pueden leer después con calma. Cuando le dan la ley, empiezan a leerle la ley al rey Josías. ¿Y qué hace Josías, hermanos? Rasga sus vestidos y comienza a clamar a Dios, ¿verdad? Y dice, hemos pecado, todas las cosas que nos han pasado es porque Dios está enojado con nosotros, porque hemos dejado su palabra, hemos dejado al Dios de nuestros padres. Y manda al sacerdote y dice, id
y preguntad a Jehová por mí acerca de este libro. Y vemos cómo Dios le hace algunas observaciones y le dice, sí, todo eso está pasando porque me han dejado. Y Josías comienza a hacer ciertas reformas, ¿se acuerdan? Celebra la Pascua, restaura el culto al Señor, quita los ídolos, destruye las imágenes y busca que el pueblo de Israel regrese al Señor y vuelva al estado que tenían antes. Es decir, que se avivaran y que volvieran al Señor. Eso es un avivamiento. Regresar a un estado en el cual antes estábamos, y hermanos, el avivamiento es muy necesario cuando se tiene una recaída en nuestras vidas, o en nuestras familias, o en nuestra devoción, o en la preocupación por las almas perdidas. Es necesario el avivamiento cuando se pierde ese amor por el servicio al Señor. Necesitamos un avivamiento en nuestras vidas, hermanos, porque al principio quizás la llama ardía. Quizás al principio nos desgastábamos por el Señor. Quizás al principio le entregábamos todas nuestras fuerzas, toda nuestra energía, estábamos en todos los servicios, veníamos y alabábamos al Señor con todas nuestras ganas y poníamos nuestros talentos al Señor, pero ese fuego se fue apagando y apagando y apagando. Necesitamos un avivamiento. Es volver a encender la llama. Las circunstancias quizás que han pasado en nuestras vidas ha hecho que esa llama comience a apagarse y enfriarse, y de aquel fuego que ardía bonito solo quedaron carbones. Necesitamos un avivamiento, hermanos. Necesitamos volver a ese ardor por el Señor. Necesitamos regresar a Él. Eso es avivamiento. Volver a encender la llama. Algunos sinónimos de avivamiento son renovar, restaurar, refrescar, revivir y despertar. Y me llama la atención porque ponen ese mismo texto aquí. Levántate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Es despertar, es revivir, es refrescar, restaurar, renovar aquella pasión que teníamos antes por el Señor. Por eso necesitamos avivamientos en nuestra familia, en nuestra devoción, en nuestra pasión por las almas y en nuestro servicio. Entonces, ¿qué es un avivamiento? Un avivamiento se debe entender como aquello que hace que resurja nuestro amor y nuestro celo por Dios y por su palabra. Es aquello que hace que nos volvamos y sigamos el carril que antes llevábamos. Es reanimar, hacer resurgir nuestros sentimientos y anhelos por el Señor. Ese es avivamiento, hermanos. Un avivamiento es la restauración de la vida espiritual de creyentes e iglesias que, habiendo conocido la gracia de Dios y el nuevo nacimiento, se han enfriado en su fe, han perdido su visión, han vuelto al mundo, han cambiado sus intereses y son ineficaces en su cumplimiento de la misión y el propósito por el cual Dios los ha salvado. Y lo necesitamos. Hay una gran necesidad de avivamiento en nuestras vidas, familias, en nuestra devoción por el Señor, en la pasión por las almas. Hay una gran necesidad de avivamiento en la iglesia, hermanos, también de nuestro ministerio. Quizás hemos perdido el amor por el Señor y por su obra. Quizás ya no estamos sirviendo como antes. Quizás nos está pasando como la iglesia de Éfeso. ¿Te acuerdas de esta iglesia de Éfeso? Qué gran ejemplo tenemos de ese enfriamiento espiritual en esos hermanos de aquella región. La iglesia de Éfeso, hermanos, fue una iglesia que al principio creció, sí, tuvo dificultades como todo, pero una iglesia que cuando conocieron al Señor, muchos de ellos dejaron todo. Algunos, según el libro de Hechos, quemaron sus libros de hechicería. Otros dejaron de adorar a otros dioses, en este caso a Diana de los Efesios. Se convirtieron de los ídolos al Señor, creyeron al Señor y comenzaron a servirle.
habían dejado todo por Él y sus vidas eran dedicadas al Señor. Incluso, hermanos, no sé si te lo hayas pensado, pero fueron la iglesia que mejor fue pastoreada por siervos de Dios. Mira, la pastoreó Apolos, la pastoreó a Priscila y Aquila, la pastoreó Pablo mismo, Timoteo. Incluso se nos dice que Juan el apóstol terminó su vida predicando en esta iglesia. Fue la iglesia que mejor fue pastoreada. Incluso el Señor, hermanos, cuando manda la carta a la iglesia de Éfeso o a la región de Éfeso, reconoce su arduo trabajo que tenía. Mira, busca Apocalipsis, por favor, capítulo 2. Ese es un gran ejemplo del enfriamiento espiritual y la gran necesidad de avivamiento. Efesios capítulo 2, verso 2. Perdón, Apocalipsis, hablaba de la iglesia de Efesios o de Éfeso. Apocalipsis 2, verso 2 y 3. ¿Estamos ahí? Fuerte, hermano, ¿qué dice? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y mira, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, que está mandando esta carta a la iglesia de Éfeso, reconoce 5 cosas de ellos. ¿Qué reconoce? Reconoce su arduo trabajo. Verso 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Reconoce su paciencia también. Era una iglesia que era paciente. No solo eso, hermanos, el Señor reconoce que era una iglesia que tenía resistencia al pecado o a aquellos que vivían mal en pecado, y no puede soportar a los malos, es decir, aquellos que viven mal. Además, era una iglesia que tenía discernimiento y hacía un cuidadoso examen de los falsos maestros. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esta iglesia tenía un discernimiento, hermanos, que podía ver un falso maestro y decir: este es falso maestro. Tenía un buen discernimiento, tenía un buen trabajo, estaba trabajando, era paciente, eran hombres que estaban buscando la santidad. Y no solo eso, dice: y has sufrido has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Es interesante esta iglesia. El Señor estaba reconociendo la labor de la iglesia, pero recuerden que las cartas, o estas cartas en su mayoría, son mandadas del Señor y sí reconocen algunas cosas de ellos, pero el Señor también manda esta carta con el propósito de corregir a la iglesia de Éfeso. Después de observar las 5 cosas que el Señor resalta de la iglesia, hay algo que le dice, hermanos, que nos deja quedar helados. ¿Qué le dice el Señor a la iglesia? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es decir, ya no tienes el mismo amor que antes. Es decir, ya no tienes ese fuego que antes. Antes alumbrabas, antes estabas con ese fuego y ese amor intenso, pero ahora has perdido tu primer amor. Necesitas revivir ese primer amor. Y hermanos, vemos una gran necesidad en nuestros tiempos. Los creyentes necesitamos volver a nuestro primer amor. ¿No es cierto? Muchos creyentes, y hablo en sentido general, no específicamente de esta iglesia, sino a nivel incluso estatal, nacional y mundial, muchos creyentes se han enfriado. ¿No es cierto? Han apagado su devoción por el Señor, han apagado su servicio por el Señor, ya no leen la Biblia en las casas y en los hogares como antes lo hacían, ya no se ora en el hogar.
Ya no se predica la palabra de Dios en el hogar y con otros. Imagínate, mi amado hermano, que el Señor, nuestro Salvador, aquel que nos salvó y nos dio vida y perdón de pecados, imagínate que el Señor mismo mandara a una iglesia con el título a Getsemaní y nos dijera: tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Así estaban los efesios. Dejaron de amar al Señor. Dejaron de hacer la obra como lo hacían antes. Quizás al principio lo hacían con devoción y amor al Señor, pero ahora quizás lo hacían al aventón. O ahora quizás lo estaban haciendo con malas actitudes. O quizás lo estaban haciendo por compromiso. O lo estaban haciendo ahora solamente por quedar bien. Quizás algunos de ellos habían dejado de servir al Señor y ahora estaban amando más al mundo como Demas. ¿Te acuerdas de Demas? Pablo dice de él: Demas me ha desamparado amando este mundo. Quizás así estaba la iglesia. Habían perdido su primer amor, ya no servían como antes, quizás amaban otras cosas, quizás les importaba ahora el dinero, el trabajo, habían perdido su primer amor. Ellos necesitaban regresar, avivar ese amor que tenían por el Señor. Sabes, en la actualidad muchas iglesias se encuentran así como la iglesia de Éfeso, ¿no? Creyentes que antes servían al Señor. Jóvenes que antes estaban entregados al Señor y a su devoción y toda su energía estaba al Señor y entregaban sus dones y servicios al Señor, y ahora ya no lo están haciendo. Están sirviendo al mundo, están preocupados más por sus intereses, han dejado de servir. Algunos quizás estaban tocando un instrumento, ahora ya no están tocando un instrumento. Quizás algunos estaban dando clases, ahora ya no están dando clases y han perdido su primer amor. Quizás muchos visitaban antes a otros y a los enfermos y vivían predicando el evangelio a otros, y ahora ya no lo estamos haciendo. Necesitamos, hermanos, necesitamos volver a nuestro primer amor. Quizás muchos creyentes lo estamos haciendo, si estamos sirviendo al Señor, algunos quizás lo estamos haciendo a la vez, sin compromiso, o con malas actitudes, o con pecado en nuestras vidas, o lo hacemos solo por compromiso y quedar bien con otros, ¿no? Hemos perdido nuestro primer amor. Así que, sí, existe una gran necesidad, ¿no? Necesitamos ser avivados. Necesitamos reavivar, reanimar esa labor que teníamos antes. Necesitamos volver a nuestro primer amor, a ese servicio que hacíamos antes para el Señor. ¿Te acuerdas de tu primer amor? ¿Te acuerdas cuando viniste al Señor por primera vez? Cuando le servías con todo tu corazón y no importaba si jugaba el América o el Cruz Azul o quien tú quieras, tú estabas allí en la iglesia. Y ahora son las finales, lo siento, tengo que ver el partido. O tengo otro compromiso. Necesitamos volver al primer amor, ¿no? La pregunta es, ¿cómo vivir o cómo tener este avivamiento? No solo en nuestros ministerios, hermanos, sino en nuestras vidas. ¿Cómo tener un avivamiento en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro servicio al Señor, en nuestro ministerio? Existen dos cosas que necesitamos hacer para tener un avivamiento. Primero, necesitamos reconocer que nos hemos enfriado y pedirle a Dios que nos avive. Regresa por favor a Habacuc. Habacuc, por favor. ¿Qué necesitamos hacer para tener un avivamiento?
en nuestras vidas. En primer lugar, necesitamos reconocer que nos hemos enfriado y pedirle a Dios que nos avive. Observa por favor la oración de Habacuc. Oh Jehová, he oído tu palabra y te vi. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. ¿Qué es lo que estaba pidiendo Habacuc, hermanos? Dice, oh Jehová, he oído tu palabra y te vi. Y hermanos, necesitamos tener esa misma actitud de Habacuc, temor a Dios y temor a su palabra. No puede existir un avivamiento en nuestras vidas sin la palabra de Dios obrando en nosotros, hermanos. Josías tuvo ese avivamiento porque la palabra de Dios obró en su vida. Habacuc dice, yo escuché tu palabra y temí. Necesitamos tener esa actitud ante la palabra de Dios. No existirá un avivamiento en nuestras vidas sino la obediencia a la palabra de Dios. Sin la devoción, por eso la devoción es importante, hermanos. He oído tu palabra y temí. Y luego dice Habacuc, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y encontramos que Habacuc hace una petición a Dios y le dice, Señor, aviva tu obra. Necesitamos, hermanos, pedirle al Señor que Él nos avive. Necesitamos reconocer que quizás hemos perdido nuestro primer amor y decirle, Señor, quizás ya no te amo como antes, quizás, Señor, ya no estoy sirviendo como antes, quizás, Señor, ya no te estoy buscando como antes. Señor, perdóname y avívame, aviva tu obra en mi vida. Si hemos de tener un avivamiento en nuestras vidas, en nuestras familias, en iglesias y ministerios, necesitamos, hermanos, pedirle al Señor, avívanos, Señor, restáuranos. Necesitamos decirle, Señor, restaura mi vida. Segunda de Crónicas 7:14, te lo sabes de memoria. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Necesitamos, hermanos, reconocer que quizás nos hemos enfriado. Necesitamos reconocer que quizás ya no tenemos la misma pasión que antes. Y decirle, Señor, avívanos, perdóname, sí, Señor, porque quizás me he enfriado, perdóname, quizás porque ya no estoy haciendo la obra como antes, Señor, perdóname, pero también sé que necesito esto en mi vida. Avívanos, oh Dios, aviva tu obra, avívame a mí, Señor, yo lo necesito. Necesitamos pedirle eso al Señor. Es Dios quien hace la obra en nosotros. El Señor le dice a la iglesia de Éfeso, después de que le dice, has perdido tu primer amor, le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Necesitamos arrepentirnos y pedirle al Señor que encienda de nuevo ese fuego en nosotros. Y que nosotros, hermanos, podamos tener ese deseo de volver a nuestro Dios y volver a nuestro primer amor. Decirle, Señor, avívame. Mira lo que dice también el salmista, Salmo 119:33. Otra petición del salmista. Salmo 119:33. ¿Estamos ahí? Amén. Enséñame qué dice el salmista. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Ahí está otra vez la palabra, hermanos. La palabra de Dios de forma activa en nuestras vidas. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Ahí está la persistencia en la palabra de Dios. Dame entendimiento y guardaré tu ley. El hermano Enrique el viernes nos predicaba sobre dame sabiduría, Señor. ¿Verdad? Dame sabiduría para poder dirigir a mi hogar. Necesitamos pedirle sabiduría al Señor y esa sabiduría vendrá a través de su palabra, hermanos. Amén. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré, dice el salmista. De todo
corazón, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Mira este hombre, su voluntad y su deseo, ¿dónde estaba? En la palabra de Dios, en las Escrituras. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Es decir, no dejas que yo me desvíe y vea otras cosas. Y luego le dice, observa, avívame en tu camino. Qué tremenda petición del salmista, ¿no? Pero observa cómo le está diciendo, déjame amar tu palabra. Enséñame tu palabra, dame sabiduría, Señor. Y tu palabra va a ser en mí algo muy especial. Avívame. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. Necesitamos, como el salmista, hermanos, pedirle perdón a Dios y pedirle que Él nos avive en nuestros corazones, que vuelva a encender ese fuego en nosotros. Pero esto no sucederá, hermanos, si no primero nos arrepentimos y decimos, Señor, perdóname, porque quizás me he enfriado. Quizás, Señor, ya no te estoy amando como antes. Quizás, Señor, ya no te estoy buscando como antes. Quizás, Señor, ya no estoy predicando el Evangelio como antes. Quizás me acomodé más al mundo. Necesitamos arrepentirnos y pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, avívanos. Y por cierto, necesitamos volver al Señor. Vuelve al Señor. Mi amado hermano, si te has alejado, mi amado hermano, si te has enfriado, si has dejado de servir al Señor, si ya no lo estás haciendo como antes lo hacías, si quizás ya no estás en tu ministerio, quizás ya no estás sirviendo al Señor, vuelve al Señor, Él te está esperando. Vuelve a Él, ven a Él. No tardes más. Necesitas venir a Él. Quizás ya no lees tu Biblia como antes. Decide el día de hoy tomar esa decisión y decirle, Señor, yo quiero volver a ti, yo quiero sentir ese amor que tenía antes por ti. Señor, aviva tu obra en mí. Quizás ya no te congregas como antes. Mira, el Facebook es una gran bendición. Podemos conocer y ver a otras personas de otros lugares, ¿cierto? Pero mira, esta época también de Facebook ha hecho que muchos creyentes dejen de congregarse. Amén. No, han perdido su primer amor, han perdido ese deseo de ir a la casa del Señor y alabar a nuestro Dios con nuestros hermanos. Y prefieren ver el Facebook mientras están haciendo su aseo, ¿no? Vaya forma de alabar al Señor. Quizás ya no estamos teniendo pasión por los perdidos como antes, ¿no? Quizás ya no estamos sirviendo al Señor como antes lo hacíamos. Necesitamos pedirle al Señor, perdóname, Señor. Quizás ya no tengo ese amor por ti. Aviva tu obra en mí, Señor. Avívame. Porque el avivamiento, hermanos, es un proceso de restauración espiritual efectuado por Dios con el fin de volver a un estado anterior. Eso es el avivamiento. Regresar a un estado anterior. Necesitamos pedirle a Dios, restáuranos, Señor. Mira el Salmos 80. Observa cómo el salmista 3 veces le pide al Señor, restáuranos, restáuranos. La palabra restaurar también es un sinónimo de avivamiento. Salmos 80, verso 3. ¿Qué dice? Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Verso 7. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Verso 19. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Necesitamos pedirle al Señor que restaure nuestras vidas, que restaure nuestros ministerios. Necesitamos pedirle al Señor, Señor, reavívame. Dame ese fuego que tenía antes, Señor. Reconocer que quizás nos hemos enfriado y pedirle perdón a Dios y que nos avive.
Es lo que necesitamos hacer en primer lugar. En segundo lugar, hermanos, para poder tener un avivamiento en nuestros ministerios, en el caso específico de hablar de ministerios, necesitamos recordar, los que estamos sirviendo al Señor, que a que estamos sirviendo es al Señor. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Muchas veces estamos más preocupados en pensando en lo que piensa otra persona de mí y no lo que el Señor piensa de mí en el servicio, ¿no? Debemos reconocer, hermanos, que cuando servimos a Dios, es eso, servimos a Dios. El ministerio que cada uno de nosotros tenemos y hacemos es para Dios, no es para los hombres, es para Él. Romanos 11:16 dice: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Dios es el que nos ha llamado, Dios es el que nos ha dado dones y talentos, y a quien servimos es a Dios. Dice Pablo en Timoteo: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no por nuestras obras, sino según el propósito suyo. Dios es el que te ha llamado. ¿Hay alguien aquí que haya sido llamado a servir por el pastor? Que diga: voy a servir al pastor. Si esa es tu motivación, entonces estamos equivocados. Servimos a Dios. Todo lo que estamos haciendo, hermanos, así sea barrer en el templo, así sea recoger las sillas en el templo, es para el Señor. Si hemos de tener un avivamiento en nuestro ministerio, debemos reconocer que todo es para Él. Pablo le dice a la iglesia de los Colosenses: mira que le digas al equipo, decir al equipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Hermanos, si tú estás trabajando en la obra del Señor y tienes un ministerio, ese ministerio Dios te lo ha dado, ¿no? Y si Dios te lo ha dado, tienes que hacerlo con amor a Él y para Él, porque Él te lo dio. Si hemos de tener un avivamiento en nuestros ministerios o nuestro servicio al Señor, necesitamos reconocer eso, hermanos, que todas las cosas que hacemos es para Él, ¿no? Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del Padre de las luces, en el cual, dice, no hay mudanza ni sombra de variación. Es de Él, hermanos. Si Dios te dio un servicio, así sea barrer, trapear, hacer los bancos, dar clase, predicar, dirigir, tocar un instrumento, visitar o incluso orar, todo eso te lo ha dado el Señor y es para Él, ¿no? ¿Por qué debemos servir al Señor, hermanos? Por gratitud a Él. Dice Romanos capítulo 12, verso 1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Debemos presentar nuestros cuerpos para el Señor. Servimos por gratitud a Él, hermanos. Servimos por amor a Él, ¿no? Pablo decía: y todo esto lo soporto por amor a los escogidos, ¿no? Decía Pablo: yo con mayor placer gastaré lo mío, aunque amándoos más, se ha amado menos. Debemos servir a Dios por gratitud, por amor, porque es para Él, porque seremos recompensados, ¿no? Y hay veces que se nos olvidan todas esas cosas, hermanos. Se nos olvida que el servicio es para el Señor, se nos olvida que es por gratitud, se nos olvida que es por amor a Él, se nos olvida que seremos recompensados, ¿no? Si nosotros tuviéramos en mente esto siempre, sin duda tendríamos ministerios y servicios eficaces. No habría necesidad de avivamiento, porque lo estamos haciendo para el Señor. Así que, en conclusión, ¿cómo está tu vida? ¿Estás viviendo como vivías en tu primer amor? ¿Estás sirviendo al Señor como lo hacías cuando creíste por primera vez? Debido al enfriamiento espiritual de muchos, necesitamos un avivamiento, hermanos. Hay una gran necesidad de avivar nuestras almas y nuestros servicios al Señor. Hay una gran necesidad de avivar nuestra devoción en familia.
Hay una gran necesidad de avivar nuestra pasión por las almas perdidas. Necesitamos ese avivamiento en nuestras vidas, pero necesitamos pedirle al Señor, Señor, avívanos, aviva tu obra en nosotros, Señor. ¿Estás viviendo con ese primer amor que antes vivías? ¿Estás sirviendo así con ese primer amor como antes lo hacías? Si no es así, ¿por qué no pedirle, Señor, perdóname? Decirle, Señor, perdóname. Quizás ya no lo estoy haciendo como antes. Quizás, Señor, me he enfriado. He apagado ese ministerio, ese servicio, esa devoción. Y reconozco que solo tú puedes ayudarme y avivar ese fuego otra vez en mí. ¿Por qué no nos ponemos de pie, hermano, si le pedimos al Señor? Déjame terminar con la oración de Habacuc y anhelo que esa sea tu oración igual el día de hoy. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Quizás el día de hoy habrá alguien así que diga, pastor, yo necesito ser avivado en mi ministerio, en mi servicio al Señor. Quizás ya no lo hago como antes lo hacía. Quizás he perdido ese primer amor. Pero hoy quiero tomar esa decisión y pedirle al Señor que Él sea quien me avive y que avive ese fuego en mí. He tomado esa decisión hoy de hacerlo. ¿Habrá alguien así? Si ese es tu deseo, vamos a orar y pedirle allí en nuestro corazón al Señor, Señor, avívanos. Aviva tu obra en mi vida, Señor. Ojos cerrados, hermanos. Señor, venimos delante de ti para darte gracias por tu palabra. Señor, hay veces tu palabra es dura, pero también es necesaria para nuestras vidas, Señor. Tu palabra es viva y es eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, quizás el día de hoy muchos de mis hermanos al escuchar tu palabra fueron desafiados. Quizás muchos de mis hermanos al escuchar, Señor, esa gran necesidad que hay, reconocieron que necesitan ser avivados en su interior, en su devoción por ti. Y Señor, hoy venimos delante de ti con humildad, Señor, reconociendo nuestros errores, reconociendo nuestras faltas, reconociendo, Señor, que quizás hemos perdido nuestro primer amor, Señor, y quizás ya no te servimos como lo hacíamos antes. Que quizás, Señor, ya no te alabamos como lo hacíamos antes, o no nos congregamos como lo hacíamos antes. Quizás, Señor, hemos perdido nuestro primer amor. No te estamos amando como lo hacíamos antes, Señor, y no te estamos buscando como lo hacíamos antes. Perdónanos, Señor. Y pedimos que tú avives nuestro espíritu, avives nuestra alma, Señor, y que podamos volver a ese primer amor, Señor. Y que podamos experimentar ese amor que teníamos antes por ti, Señor, y volver, Señor, y buscarte cada día como lo hacíamos antes, y buscar tu palabra como lo hacíamos antes, Señor, lo necesitamos. Aviva tu obra, Señor. Aviva tu obra en este lugar. Aviva tu obra en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Haz tú la obra en este lugar, Señor. Así como estás,
con los ojos cerrados, con la cabeza inclinada. Quizás el día de hoy tú puedes reconocer que necesitas ese avivamiento en tu vida, en tu ministerio, en tu familia quizás. ¿Por qué no decirle, Señor, avívame, aviva mi corazón? Avívame, Señor. ¿Habrá alguien así en esta noche? Gracias a Dios, Señor. Amén. Gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios.